Hoy vamos a hablar de mayordomía y vamos a definir qué es un mayordomo. Un mayordomo es uno que cuida y administra los bienes que no son suyos. Esa es la función del mayordomo. Nosotros administramos el cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque dice la palabra de Dios que cuando el Señor nos compró por precio, ya no nos pertenece más el cuerpo. Entonces tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y cuando estamos enfermos, acudir al médico. Primeramente, antes que todo eso, orar. Pedirle al Señor que en su voluntad nos sane, nos alivie. Pero también hay que ir al médico, también hay que hacerse ver, porque el cuerpo nuestro ya no nos pertenece más. Entonces, tenemos que administrar nuestro cuerpo, administrar los talentos que Dios nos dio. Y veo tantos hermanos y tantos talentos aquí en diferentes cosas. Qué bueno es que no somos iguales, ¿no? Podemos ser parecidos en algunas cuestiones y coincidir en algunos gustos o en algunas cosas que son propias de lo que hacemos, pero somos diferentes y esto es lo que hace a la variedad del cuerpo de Cristo, a las diferentes funciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Administrarlos también, administrar lo que Dios nos dio, en su gracia, en su buena voluntad, saberlos administrar. Pero Dios también nos ha dado a administrar los dones. Dice que Dios repartió los dones y lo ha dado como Él quiso a cada uno. Entonces en esto también tenemos variedad, porque lo que yo puedo hacer no lo hace otro hermano y lo que hace ese hermano yo no lo puedo hacer y así componemos el cuerpo de Cristo, cada uno con una función. Ninguno puede pretender hacer lo que el otro Dios le ha dado a hacer, porque lo va a hacer mal. Es decir, la mano no puede hacer la tarea del pie, ni el pie de la mano, ¿no? Aunque a veces hay situaciones, si tomamos ese ejemplo, donde algunas cuestiones pueden llegar a ejecutarse así, pero no es lo que Dios creó. Y también administramos el tiempo. El tiempo también lo administramos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque la palabra de Dios dice que administremos bien el tiempo porque los días son malos. Vivimos tiempos difíciles, entonces por ahí puede haber un creyente que esté perdiendo el tiempo. De las 24 horas dice, no me alcanza el día, es muy probable que ha trabajado de más, o ha dormido de más, o se ha entretenido de más. Entonces no está administrando bien el tiempo. Y fíjense que una de las cosas que inexorablemente pasa y no lo podemos detener es esto, el tiempo, ¿no? Yo miraba a mis hijos y veía, ahora ustedes saben que cumplen casi juntos, se llevan 2 años de diferencia, y en qué momento crecieron, ¿no? Eran chiquitos así, unos gringuitos ahí medio salvajes, ¿no? Ahora se han compuesto un poco, pero andaban por todos lados y digo, ya 18, 20 años, el tiempo pasa. Si ellos se lo ven grande, me imagino, no me quiero ver las fotos mías de antes. O sí, la quisiera ver, no quiero ver las actuales. El tiempo pasa. Y también tenemos que saber administrarlo, hermano. Y también el dinero. El dinero es para saber administrar. Nosotros vamos a Génesis 1:1 y dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué nos habla este principio? O este primer versículo de la Biblia, o este comienzo, dice que Dios es el creador. Como Dios es el creador, es el dueño absoluto de todas las cosas. Él es el propietario. Dios ha hecho todas las cosas. Y dice la palabra de Dios más adelante que la tierra estaba, ¿qué cosa? Desordenada y vacía. Porque donde hay desorden, hay vacío. Y eso también lo tenemos que mirar en nuestra vida. Y hoy vamos a ver algunas cuestiones referidas a esto. Dice Génesis 1:28, para que lo busquemos también, cuando Dios crea todas las cosas, crea al hombre. El 27 podemos leer, dice, creó Dios al hombre a su imagen,
a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, nosotros portamos la imagen de Dios, el Creador. ¿Y Dios qué es lo que es? Un Dios, nos mostró los primeros versículos, de orden. Entonces, como creación de Dios tenemos que ser personas de orden. Y dice el 28, y los bendijo Dios al hombre que había creado, a la mujer, y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le dio potestad al hombre de que de administrar lo creado. ¿Está bien? En la naturaleza, en los animales, que de hecho tuvo Adán que ponerle nombres, y todas las cosas que Dios hizo, se las dio a administrar, y dice aquí que ellos se fructifiquen, se multipliquen, que llenen la tierra y que señoreen, es decir, que tengan aquí, la imagen es de señorear, de dirigir, de tener potestad. Esa administración Dios se la dio al hombre. Es decir, Dios tiene el derecho de propiedad. No nos olvidemos, Dios es el creador, Dios hizo al hombre, Dios hizo las cosas y Dios nos ha dado la capacidad de nosotros de administrar todo esto que hemos visto, nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo y nuestro dinero también. Ahora bien, vamos nosotros al concepto de mayordomía. Y decíamos que un mayordomo es aquel que cuida y administra los bienes que no son de él. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos al Dios creador, y más allá de que nosotros hemos nacido de una mamá y en la formación de la unión, una relación entre un hombre y una mujer, Dios nos creó. Y como hemos cantado, y lo hizo con un propósito. Dice, para su nombre glorificar. Y tenemos que pensar si en nuestra vida cristiana estamos con nuestras acciones, con nuestras decisiones glorificando a Dios. Y ponernos en un momento a pensar o detenernos a pensar si estamos andando como Dios quiere en este sentido también en lo que hace la administración del dinero. Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios, dice 1 Corintios 3:9, es decir, que Dios nos identifica, Él es el dueño, pero le da al hombre la capacidad de administrar y ser colaborador de Dios. Y Pablo habla en lo que hace y hace referencia a la obra que el Señor le dio, dice, somos colaboradores, no somos nada. A veces nosotros decimos, por una forma de decir, ¿no? Un gran siervo de Dios. Podemos decir de Billy Graham, gran predicador de multitudes. Podemos decir del reformador en su momento Lutero. Y de cuántos hombres y mujeres de Dios que tal vez han sido poderosos en oración, en acción, en testimonio, en predicación. Y que han escrito y han estudiado la palabra y la han enseñado. Decimos somos grandes, pero somos colaboradores. Simplemente siervos de Dios. No hay otro calificativo más importante que el sentirnos y sabernos siervos de Dios. Ahora, decimos muchas veces cuando llevamos a una persona y le queremos predicar, vos tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador y Señor. Bueno, como Salvador lo aceptamos, pero muchas veces es más difícil, seamos sinceros, decir que el Señor sea mi Señor, porque significa que Él es amo, que Él es el dueño de mis pensamientos, de mi vida, de mis decisiones. Entonces lo dejamos ahí como Salvador. Pero tenemos que preguntarnos esta noche si Dios es mi Señor, si Él realmente está dominando, si Él tiene, digamos, la potestad de nuestra vida, si nosotros nos sometemos a Él. Nuestro Señor y Salvador. La palabra mayordomía viene del griego epítropos, que significa administrar, capataz, mayordomo. Epítropos, que es capataz, administrar, mayordomo. Esto es lo que significa
mayordomía. Y se menciona muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de mayordomos, en el Nuevo Testamento, y el Señor usando una de las parábolas usa el mayordomo, se acuerda del mayordomo infiel, que le había encargado el Señor cosas y no las realizó. Pero hay una cosa que tiene que ver, y a veces lo usamos mucho, y tiene que ver en el contexto con el liderazgo, los ancianos, los líderes. Alguien que me busque 1 Timoteo 3:5. Primera de Timoteo 3:5. Dice, que gobierne bien su casa, dice acá, referente a los ancianos, a los obispos. Dice, pues el que, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, el anciano, el pastor, el líder, que no sabe gobernar lo suyo, no sabe gobernar a otros, ¿cómo va a cuidar? Y el creyente que quiere predicarle a otro, decirle, mira, Cristo te va a cambiar y vas a ver que vas a comenzar una nueva vida, va a ordenar lo desordenado. Si tenemos una vida desordenada y estamos tal vez echando por tierra el mensaje que le estamos dando. Entonces cabe aquí el ser ordenados también y ocuparnos primeramente de nuestra vida antes de ocuparnos de las otras. Vamos a ver un ejemplo, y esto me impactó. No lo había pensado tantas veces que lo he leído. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 3. Vamos a leer. Vamos a leer así. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, el profeta, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor, aquel el que le debía, ¿no?, para tomarse 2 hijos, no uno, 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y sigue el relato, ustedes lo conocen, muchos de ustedes. Pudo hacer un milagro allí Eliseo. Pero veo una característica acá, dice que estaba una viuda, su marido había muerto. ¿Pero qué característica tenía este marido? Y habla Eliseo, no el profeta. ¿Qué dice? ¿Tú? Tu siervo. Es decir, que era un hombre, dice acá, que era temeroso de Dios. Y aparentemente puede haber sido un discípulo de Eliseo. Un siervo temeroso de Dios que murió. Pero ¿qué dejó a la viuda y a sus hijos? Con deudas. En la ruina. Por lo cual viene el acreedor y le dice, no voy a llevar un hijo, te voy a llevar los 2. Porque si no tenés para pagarme la deuda, van a ser ellos mis siervos, mis esclavos. Y hermanos, a veces me ha hecho pensar esto, de que podemos amar mucho a Dios, de que podemos ser siervos de Dios, de que podemos trabajar incansablemente para Dios, pero no estar haciendo las cosas bien. Este hombre partió. Era siervo, era un hombre temeroso de Dios, pero dejó a la familia con deudas. A veces me pongo a pensar, si yo partiera, ¿qué le dejaría a mi familia? ¿Qué le dejarías vos? Porque es una gran responsabilidad lo que hacemos. Porque las decisiones que tomamos determinan lo que va a hacer después las generaciones que el Señor ha puesto en nuestras manos o la familia que Dios nos dio. Y esto es lo que había pasado con este siervo.
No dice cuál fue la causa, puede haber sido que estuvo enfermo, lo habían estafado, no dice nada de esas cosas. Lo que sí dice es que él había muerto y había dejado deuda. Y ahora la mujer tenía que hacerse cargo y este hombre, en el poder de Dios y en la misericordia de Dios, puede obrar un milagro y saciar la situación o cambiar la situación de esta mujer. Diezmo u ofrenda. Ese es el otro punto. Diezmo u ofrenda. Diezmo, y hay una gran controversia. Si ustedes empiezan a buscar respecto a esta enseñanza, van a decir el diezmo. Y otros dirán ofrenda. Y otros dirán diezmo y ofrenda. Y acá hay hermanos que vienen de otras asambleas donde se ha hecho mucho hincapié en el diezmo. ¿O no? Se ha hablado mucho el diezmo. Bueno, vamos a explicar qué es el diezmo brevemente porque quiero darle 4 principios hoy en lo que hace al orden como mayordomos. Pero el diezmo era un sistema tributario que Dios dio en el Antiguo Testamento a su pueblo Israel. ¿Para qué? Era obligatorio. Ellos tenían de sus ganancias, de lo que producía, de lo que tenían apartar, un 10% obligatorio. ¿Para qué? Para la manutención de los sacerdotes, del templo de Dios, para cubrir la necesidad de los pobres. Entonces, el diezmo era obligatorio. ¿Está bien? Y era la 10ª parte de los ingresos y estaba establecido que así fuera. Era una obligación. Ahora bien, nosotros vamos a ver el caso, por ejemplo, algunos dicen, no, pero si el diezmo estaba antes con Abraham, ¿es así o no? Estoy refiriéndome a Génesis capítulo 14. Dice que venía Abraham de la guerra con Kedorlaomer y había vencido y traía el botín, en ese tiempo era así, y dice que él ofreció al rey de Salem los diezmos de todo. Aparecen los diezmos antes digamos, de la ley, dicen algunos. Entonces justifican el diezmo ahora porque dice ya estaba antes. Y después Jacob, en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, a ver si me lo buscás, Santi, Génesis 28, versículos 20 al 22. Voy a tratar de ser lo más rápido posible para darle en 5 minutos 4 principios, 5 minutos cada uno, ¿no? Pero quiero esto aclararlo bien, porque algunos hacen referencia a estos 2 casos, de Abraham y Jacob. Abraham dio los diezmos de todo, no estaba la ley todavía a los israelitas, pero acá dice, Jacob hizo voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Fíjense que él hace una promesa condicionante. ¿Y qué pasa? Dice, y esta piedra que ha puesto por señal, como referencia, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Es decir, que si Dios dice, fuere conmigo, me guardare, me ayudare, me diere, yo le voy a dar el 10%. En estos 2 casos, y miramos para atrás los casos anteriores, cuando dice que Caín y Abel trajeron ofrenda al Señor, nosotros vamos a ver también a Noé, que dice que elevó un altar cuando pasó todo esto del diluvio, Génesis capítulo 6. Y vemos nosotros al mismo Abraham, capítulo 12. Y todos ellos dieron voluntariamente una ofrenda a Dios. En este caso, la determinación en Génesis capítulo 14 y 22, tanto de Abraham como de Jacob, decidieron dar el 10%. No les había pedido Dios el 10%. ¿Se entiende? No fue una obligación. Ellos lo hicieron porque vieron cómo Dios actuó. El otro dice, si vos me ayudás, yo te voy a dar el 10%. Pero es totalmente diferente a lo cuando Dios estableció el diezmo para su pueblo. Y lo hizo con una razón. El diezmo no aparece en el Nuevo Testamento. Y me refiero a las cartas apostólicas. Sí, se hace mención bajo la ley cuando está el Señor Jesús.
pero no es enseñanza para la iglesia, hermanos. Entonces el diezmo se ha mal interpretado, ya sea de un lado o del otro, permítanme decirlo así. Hermanos que con mucho énfasis han dicho el diezmo sí está vigente y defienden el diezmo y hablan del diezmo y enseñan el diezmo. Miren, hay algunas cosas que yo he observado, que si hay una cosa que le ha quedado claro a los hermanos de otras asambleas es que el diezmo lo tienen que dar. No sé si tienen que tener santidad, no sé si tienen que tener devoción, si tienen que servir a Dios, pero el diezmo lo tienen que dar. No está bien. Y del otro lado tampoco, porque nosotros, los que por ahí hemos recibido otra enseñanza y entendemos en la palabra de Dios que el diezmo no está vigente, el 10%, entonces hemos dejado de ofrendar menos del 10% de nuestros ingresos, ¿o no? Miren, yo contaba hace poco a los hermanos, que no hace unos años atrás yo contaba las ofrendas en la otra iglesia. Ya las monedas no tenían valor. Y yo escuchaba en la bolsa cómo caían las monedas. Escuchaba el ruiderío, monedas, hermano. Monedas. Que con mucho respeto y cariño lo podemos decir, pero hemos sido mal enseñados y mal adoctrinados en este sentido. Entonces, vamos por un lado y decimos el diezmo no es para la iglesia, era para Israel y era una obligación y tenía un objetivo. Las ofrendas lo enseña 1 Corintios, por ejemplo, entre otros pasajes vamos a leer, capítulo 16, versículo 2, ya lo vamos a leer también para otro principio, pero dice allí, 1 Corintios 16, 2, ¿o no sabéis? No, 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Apartar algo, guardándolo. Y estas son las ofrendas. Miren, si el israelita sabía que necesariamente tenía que dar el 10%, ¿cuánto más nosotros? Ellos no conocieron al Salvador, el Señor vino después. ¿Cuánto más nosotros, viviendo el tiempo de la gracia, de la iglesia, hemos entendido que Jesucristo es todo para nosotros? O por lo menos tratamos de entender. Él es nuestro Salvador. Él es aquel que te rescató. Vos y yo íbamos al infierno y nos sacó, nos perdonó y nos llevó para otro lugar, al cielo. Esa es nuestra residencia final. Nos ha limpiado. Ahora entendemos por qué hacemos las cosas. ¿Por qué no pasamos las ofrendas a las personas que vienen? Porque no entienden. Porque no saben. Porque no han creído en Jesucristo. ¿Cómo van a dar a alguien que no conocen? No está bien. Sí, los creyentes tenemos que apartar para el Señor. Porque hemos entendido a quién adoramos y a quién damos, porque es el dador de todas las cosas, nuestro Salvador. ¿Se entiende? Lo dije brevemente, los hermanos algo han explicado. Diezmo, ofrenda. Nosotros como iglesia tenemos que ofrendar. Ni una cosa está bien, lo que se ha aprendido antes o tal vez lo que has estudiado, ni lo otro tampoco está bien. Porque dice, cuando los cristianos dicen, el diezmo no está vigente, pero ¿quién está dispuesto a dar el 11, el 12, el 15, el 20% más? Si es respecto a nuestra generosidad, lo vamos a ver como principio. Me estoy adelantando un poquito. Vamos a ver 4 principios, lo vamos a anotar ahí. Primer principio, la ofrenda y la administración se aprende. Primer principio, la ofrenda y la administración de la misma se aprende. Oseas capítulo 4, versículo 6. Este es un versículo muy conocido y muy nombrado. En el contexto está hablando de que el pueblo de Israel había olvidado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Le faltó conocimiento, dice aquí, mi pueblo fue destruido, dice Dios, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hablando al pueblo que no había reconocido a Dios, que no había tenido el deseo de conocerlo y de obedecerlo, por lo cual llevaba, digamos, el que Dios se olvide de ellos. Pero hay una cosa aquí que queremos resaltar: el conocer la palabra. Y cuando nosotros empezamos a estudiar la ofrenda, cuando empezamos a interiorizarnos en lo que Dios desea en este ejercicio espiritual, lo tenemos que llevar a la práctica. Los que estamos aquí, los que van a escuchar este mensaje, ya no podemos ser los mismos del momento que empezamos a ser instruidos en la ofrenda. Porque dice que el pueblo no quiso conocer a Dios, le faltó conocimiento, desechó el conocimiento, es decir, nosotros lo escuchamos, lo aprendimos y lo desechamos, no lo incorporamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué le dice Dios a su pueblo? Yo te echaré del sacerdocio. No nos olvidemos que nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos dio, mayordomos, y somos también sacerdotes, que ministramos permanentemente a Dios en alabanza y en adoración. Venimos a la cena del Señor cada primer día de la semana y traemos nuestras ofrendas. Tenemos que venir preparados. Aquí hay una bolsa, pero también hay otros medios ahora. ¿Con qué nos hemos predispuesto a adorar a Dios? Al Dios que le amamos y decimos y cantamos himnos y adoramos y oramos. Y no es que Dios necesite nuestra plata, hermano, ya lo hemos dicho muchas veces, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Pero sí tenemos que aportar a la obra. Porque vos y yo hemos sido salvos por gracia, por amor. Si vas a tener conocimiento, estudia la palabra, aprende. Ahora, vamos a recorrer ahora un aprendizaje en esto, un camino de aprendizaje. Lucas capítulo 14, versículo 28. Lucas 14, 28. Dice, ¿quién? ¿Quién dice ahí o quién está hablando? El Señor Jesús. En lo que cuesta seguir a Cristo. Algunos lo querían seguir. Algo vimos el domingo respecto a Mateo y algunos que querían seguir al Señor. Había que negarse a sí mismo. Había que dejar el yo, y entre otras cosas que hay que dejar para seguir a Cristo. Y entre otras cosas que hacen a lo difícil de seguir al Señor, el Señor les pone este ejemplo de la vida real, porque el Señor siempre hablaba de una forma simple. A veces nosotros los que enseñamos la palabra, a veces no somos tan simples. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser claros, pero el Señor era claro y dice, poniendo un ejemplo, el 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, qué tenía? Un objetivo, ¿qué tenía el deseo? Construir, ¿qué tenía planificado hacer algo? ¿Qué hace? No se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Calculen. El Señor les está enseñando también en este ejemplo a que primero nos tenemos que sentar. Miren, hermanos, estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo en todo esto. El Señor nos ha llevado a aprender del liderazgo de la iglesia, del servicio de la iglesia, del compromiso de la iglesia, pero también nos está enseñando en esto, que tengamos corazones dóciles. Porque tenemos que pensar en este ejemplo que dice que primero nos tenemos que sentar. Vos y yo en nuestra casa nos tenemos que sentar. Tenemos que hacer un alto, no nos tenemos que apresurar. Proverbios 21.5, buscamos Proverbios 21.5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente
de cierto va a la pobreza. Cuando nosotros nos apresuramos en hacer algo que no sabemos si lo vamos a terminar, que yo lo he hecho, que tal vez seguramente vos lo has hecho o lo estamos haciendo, ¿cuál es el resultado? El empobrecimiento. ¿Por qué? Porque no hay plata. A veces no hay plata. Y a veces gastamos más de lo que nos ingresa. Y vieron que hoy en día todo nos ofrece, ¿no? Comprá ya, llame ya. Y vienen, y hay cosas que inclusive compramos y si vamos a ser sinceros no nos hacen falta. No nos hacen falta, o no ahora. Pero actuamos muchas veces en forma impulsiva y vamos y compramos porque nos vino la propaganda, porque vino nuestro hijo y dice, mirá que esto, o nuestra esposa, o nosotros mismos decimos, este es un gran negocio. Pero ¿calculaste el costo? ¿Te sentaste primero? El Señor en su sabiduría. Habla el Señor, no habla otro. Se sienta. Segundo, dice, calcula los gastos. Se sienta, tiene que agarrar un papel, un lápiz, no sé, una calculadora. Esto es lo que vamos a gastar el mes que viene. Vamos a presupuestar, vamos a prever. Y no es solamente anotar gastos, porque los gastos ya se hicieron. Es como alguien dijo, es como que llevas el muerto al, ¿cómo se llama el que hace? El forense. Ya está, es antes. Tenés que prever, vos y yo, hermanos, estamos llamados a ser ordenados y prever qué va a pasar en base a nuestros ingresos, que algunos tienen fijo, algunos tienen variables, porque son ventas u otra cosa. Hay que prever. Entonces, sentarse, calcular, comenzar y terminar. Hermanos, fíjense esto, la fe no está reñida con la prudencia. Y sí, en este lugar se han hecho muchas cosas por fe. Y en nuestra casa también. Y vivimos por fe, dice la Biblia, que andemos por fe y no por vista. Pero sí tenemos que ser prudentes con las decisiones que tomamos. Porque aquí el Señor les está enseñando a ellos a ser prudentes. Si me van a seguir, sean prudentes, calculen el costo. Y toma este ejemplo de calcular los gastos y sentarse y prever. Y vamos a aprender. Ojalá y oramos para que sea en tu hogar, en tu vida, en tus cosas, que podamos aprender, que podamos obtener la enseñanza y llevarla a la práctica, ser buenos administradores, tener conocimiento, no desecharlo, absorberlo. Que en esta noche no sea lo mismo. Y en los que venimos hablando de esto, ¿no? Si es que no lo estás haciendo en forma particular el estudio, pero que no seas vos y yo el mismo. Que las familias de la iglesia cambiemos. Que empecemos a tomar otras decisiones, a ser más ordenados. Tal vez nuestros padres nos enseñaron así, ¿o no? Puede ser que algunos padres nuestros eran desordenados, o tal vez muy ordenados. Tal vez el mundo nos lleva a comprar, a obtener y a gastar. Y no era necesario, no era el momento y no teníamos, o tal vez sí, porque siempre Dios provee y abre las puertas. Y a veces podemos adquirir una cosa, un bien, algo ilícito si hemos trabajado. Pero cuidado, no sea cosa que termine siendo una trampa para nuestras finanzas, para nuestra economía. Punto 2, la ofrenda y la administración se aprende, dijimos, el otro principio es generosidad. Marcos capítulo 12, versículo 43. Marcos 12, 43 dice: el 42 dice que vino una viuda pobre y echó 2 blancas o un cuadrante. Es decir, el Señor estaba en el templo y ahí iban los que echaban sus ofrendas y dice que llama a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Iban los ricos y el Señor, me imagino, mirándolo, ¿no? Porque conocía todo el corazón. Y algunos echaban grandes fortunas o mucho dinero, pero era lo que sobraban porque eran más ricos que eso. Pero dice que la mujer llevó 2 monedas, las más, bajas en su valor. Y el Señor llama porque les quiere dar una lección a sus discípulos y dice, ¿vieron esa viuda? Porque no era cualquier mujer, era una viuda. Y las viudas necesitaban asistencia, normalmente eran abandonadas por la sociedad. Si no había un hijo que se hiciera cargo, pasaban muchas necesidades. En la Biblia se enseña mucho a cuidar a las viudas. Es un mandamiento también para la iglesia. Había muchos que se aprovechaban de la condición de las viudas cuando el marido les había dejado tal vez alguna propiedad y se burlaban de ellas, se quedaban con dinero de ellas. Entonces la viuda estaba en una condición de inferioridad. Y dice que esta mujer viuda dio todo lo que tenía. Hermanos, esto más que nos tiene que mover a ser generosos. Tenemos que pensar de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y ese número del 10%, el 8%, el 5% que estamos calculando, el 12%, es todo del Señor. Por supuesto que tenemos que pagar las cuentas, comer, vivir. Pero no tengas miedo, no tengamos miedo de que si es más del 10%. Porque puedo haber hecho una venta donde me generó 30.000 pesos y digo, bueno, esto es para el Señor, los 30.000. O puedo decir, bueno, son 3.000 pesos, 5.000 pesos. Porque es lo que uno propone en su corazón, dice la palabra de Dios. Pero sí nos llama a este ejemplo a ser generosos. Y el Señor les dio una gran lección a sus discípulos. Segundo de Corintios 9:8. Y alguien que busque Proverbios 3, 9 y 10. Segundo de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí el contexto que se está manejando es el dinero, las ofrendas que le hacían a una iglesia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a traducir. Que cuando Dios ve que somos generosos, dice la palabra de Dios, que abunda en nosotros esta gracia, porque nada es nuestro, todo lo hemos recibido, también nos sirva para ayudar a otros. También nos sirva para hacer buenas obras. Y dice Proverbios 3, 9 y 10, capítulo 3, versículos 9 y 10. Muy bien, gracias. Honra a Jehová con tus bienes y con lo primero, eso es la primicia. Es decir, que Dios promete para aquel que le da al Señor sus bienes, dice a Jehová, que nos va a dar abundancia en respuesta, porque Él nunca es deudor de nadie. Nuestro pastor Daniel Martínez siempre decía, Dios no es deudor de nadie. Y él fue un hombre generoso. Un creyente que dio mucho por la obra. Y tenemos otros versículos más. Dice el 8:3 de 2 de Corintios. Dice, doy con testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de su fuerza, una iglesia humilde. Y si yo doy esto, no sea cosa que me quede sin pagar esto otro, o no me pueda comprar esto, o la verdad es que no sé, y empezamos en la duda, y pareciera que tuviéramos que hacer un pacto con Dios, o ponernos de acuerdo con Dios. No, es lo que pone en tu corazón. Y si el Señor no lo ha puesto en tu corazón, y tu corazón no está dirigido a Dios, no lo des, porque dice que Dios ama a quien, al dador alegre. Porque si estamos con la mano en el bolsillo, pero nos cuesta sacar y decimos, y más vale, no la saqué a la mano, déjala ahí. Porque tenemos que dar con agrado, dice ellos, y lo dieron
más allá de su fuerza, inclusive siendo pobres. Hermanos, a veces tenemos que pensar que no es lo mismo el que gana 500.000 pesos al mes que el que gana 5 millones o 10 millones. El 10%, el 15%, el 20%, la ofrenda que quieran dar, no va a ser igual. Pero somos administradores, mayordomos de lo que Dios nos da. Y vamos a dar cuenta de eso. Tercer principio, dijimos, la ofrenda y la administración se aprende. La segunda, generosidad. Tercero, unificador. Este es un tema, creo que algo mencioné. Lucas 11:17. Lucas 11:17 dice la palabra de Dios, y hablando acerca de, los demonios, el Señor, había ahí todo un tema con los discípulos. Pero quiero sacar este principio que nos sirve también en este aspecto. Dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo esta verdad. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué cosa? No los escucho. Cae. Una casa dividida cae. Este principio es unificador. ¿Qué significa? Que el hombre y la mujer, el hombre, cabeza de hogar, y su mujer se tienen que sentar a calcular juntos. El hombre es cabeza de hogar, el Señor lo va a llamar a él, a mí, a vos, hermano. Pero el Señor, en el principio creador, dijo que estaba el hombre solo y le dio una compañera idónea para que esté a su lado, no para que esté abajo, ni para que esté arriba, ni para que esté en otro lugar que no sea a su costado. Pero dice, ya no son más dos, sino son uno. A veces decimos, sí, somos uno en Cristo, los matrimonios, bárbaro, genial, y está bien, pero con billeteras aparte. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. No, ella maneja su platito y yo manejo mis ingresos. Que ella se haga cargo de eso, Está bien que se trabaje así, pero ¿cómo puede ser de que no sepamos cuánto gana tu mujer y la mujer no sepa cuánto gana el marido? ¿No somos una sola carne? Somos una sola carne nada más que en el cuerpo, en lo sexual, en lo emocional, también en el dinero. Por eso, en una casa, si hay dos ingresos, se tienen que poner claros y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a pagar esto, vamos a comprar esto. ¿Cuántos problemas en el hogar hay porque no se pusieron de acuerdo? Vos gastaste de más. ¿Por qué te compraste eso? Y después está el ejemplo típico de aquel que le dice al hijo, mira, espera un poquito, no ahora. Celular, no sé, ropa, zapatillas, espera, no es el momento. Lo vamos a hablar con tu madre. Y la madre le está haciendo señas atrás, dice, no, yo estoy comprando, no digas nada. O por ahí salta la abuela, ¿no? Que nos salva a veces. Pero tiene que haber un acuerdo. ¿Cómo puede ser que el padre diga una cosa y la madre otra? No digas nada que yo, o el padre, no le digas nada a tu madre. No, hermano, porque le estamos enseñando a nuestros hijos la mentira, el esconderse, el ocultar. Si somos una sola carne. Puede ser que entre los cónyuges haya uno más rápido para los cálculos, para lo que son las finanzas, pero pongámonos de acuerdo para que no nos echemos culpa después. Cuidado, hermanos, porque eso trae crisis también. El principio es nuestro dinero, no el dinero tuyo. Nuestro dinero. Nuestra billetera. Y el último punto, último principio, priorizar. Hechos capítulo 4, versículo 34.
La iglesia estaba creciendo, se desarrollaba, la iglesia cobraba un impulso después de Hechos capítulo 2, pero dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿En la iglesia puede haber gente necesitada? Sí, las hay. Podemos ser yo, puede ser vos, ocasionalmente. Puede haber gente en nuestra iglesia que esté necesitada de ropa, de dinero, de asistencia, de muchas cosas. ¿Por qué no había necesitado? Porque todos los que poseían heredades o casas vendían y traían el precio de lo vendido, porque eran generosos y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Y dice el 37, como tenía una heredad, hablando de uno de los de Bernabé, dice, la vendió y la trajo del precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué es lo que hizo? Vendió y trajo lo que tenía que ofrendar. Algunos ponían toda la propiedad, algunos algo. Y uno, después vemos el caso de Ananías y Zafira, que mintieron, dijeron que vendieron por tanto y resulta que se quedaron con el dinero. Mintieron, no les hacía falta que hicieran eso, se hubieran quedado con toda la propiedad. O con una parte, pero no mentir. Y vieron qué les pasó. La ejecución vino ahí, de uno y después del otro. Por mentiroso. Tenemos en este sentido, hermanos, que pensar que cuando nosotros ofrendamos a la iglesia, alguien lo va a administrar. Mire, está bien. Algunos dicen, yo voy a ofrendar para esto. Y hace una referencia y dice, yo quiero ofrendar para esta necesidad. Está perfecto. Pero aquí el modelo bíblico es que dice que traían y los que estaban a cargo de la administración de la iglesia, ellos determinaban qué hacer. Imagínense que pongamos las ofrendas y llamemos a los 40 hermanos bautizados y pongamos de acuerdo de qué hacemos. Es medio difícil ponerse de acuerdo. A veces no nos ponemos de acuerdo dos en la casa, imagínense 40. Pero lo traían y dice, hermano, ustedes delante de Dios, como ha dicho algún hermano, yo les doy esto, ustedes sabrán qué hacen delante del Señor. Si están las facturas respaldatorias, lo que compran, qué se lo gastan. Pero tenemos que dar cuenta los que administramos. Por eso hay una planilla. Esa planilla que está allá atrás se hace de que la iglesia comenzó acá hace 18 años. Ahí hay ingresos y gastos. Ahí se ve dónde va la plata, qué plata llegó. De las ofrendas de los hermanos. Pero se da cuenta. ¿Pero qué hicieron los hermanos? Decir, yo les doy este dinero o yo dono esto en algún bien material, pero se lo ponían a los pies de los apóstoles, ustedes vean qué van a hacer. Lo que haga falta en la iglesia. 2 Corintios 8:19, terminamos con esto. 2 Corintios 8:19 al 21, dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, yo no recuerdo si era Tito, me parece, por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure, es decir, ese censure, el original es nos critique, en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Llevaban una ofrenda a Jerusalén, muy abundante. 21. Procurando hacer las cosas honradamente. Los que administran en la iglesia lo tienen que hacer de forma honrada. Puede haber casos, como ya hemos enseñado, los que los pastores vivan, porque es su trabajo, a tiempo completo, y está bien que la iglesia lo sostenga. No es nuestro caso, no es de algunas iglesias que conocemos. Pero si hay un pastor que vive a tiempo completo, es digno de recibir su salario, ya sea tiempo total o tiempo parcial. Lo enseña la Biblia. No tiene que estar viviendo el hermano porque recibe la iglesia en la miseria. Y para no dar a hablar con los hermanos, resulta que tienen los hijos con las zapatillas rotas hace como 3 años. Pero la iglesia me da.
No, tiene que estar con la zapatilla nueva dentro de todo. Ni tampoco irse al otro extremo de vivir en la opulencia, en un castillo. Si todo es nuestro, hermano. El auto es para servir al Señor. Si tenemos una casa chiquita, grande, es para el Señor, para que se reúnan los hermanos, los jóvenes, para que compartan ahí. Si tenemos una moto, es para el Señor. Si tenemos lo que fuera, es del Señor, no es más nuestro. Pero tampoco vivir en la opulencia y en cosas que son totalmente reñidas con la humildad de un siervo. Administraban, y volvemos a 1 Corintios 16:2, que dice que cómo es la ofrenda, cómo tiene que ser. El domingo dice aquí porque era una forma de ordenar. Vos podés dar la ofrenda cuando vos quieras, porque no siempre el domingo vas a tener dinero, puede ser que tengas antes, o yo. Pero hay un principio de orden siempre el apóstol Pablo. Segundo, cada uno dice separe algo. Hermanos, el priorizar, lo primero que tengo que hacer cuando yo tengo el sueldo depositado es decir, ¿qué es lo que es del Señor acá? Porque normalmente anotamos, no, préstamo primero, no ir a comprar comida, no hay nada en la heladera, no, porque pagar la cuota, el Señor, esto es el Señor, punto. Se lo paso a Flavia, se lo paso a algún hermano, lo pongo en la bolsa, no sé, como ustedes quieran. Priorizar es poner en primer lugar, porque dice cada uno separe algo. Los jóvenes también. Les apunto a los jóvenes de todo corazón y cariño, ¿no? Porque sé que algunos no tienen ingresos, pero siempre alguna platita hay. Ya sea por un cumpleaños, un regalo, un trabajito que hicimos, una changa, que está bien que la hagan a la changa, ¿no? Ahora los jóvenes van a hacer algunas cositas, van a trabajar para su conferencia, está muy bien. No todo viene de arriba, hay que esforzarse también. Entonces dice, de esto, bueno, esto es del Señor, punto. ¿Cuántos del Señor? Pensemos en el parámetro, ¿no? Dice, según haya prosperado, porque puede ser que este mes ganes 100 o el mes que viene ganes 120. Y ya no puedes ofrendar igual si ganaste 20.000 pesos más. Dice, según haya prosperado, lo guarda, no lo toca. Uy, pero que si lo doy, ay, no me va a alcanzar para esto que habíamos calculado, porque la verdad que guardándolo. Y lo mejor que pueden hacer, y me lo digo a mí mismo, entregarlo a lo que es el Señor. Y con alegría. Y entréguelo para administrar. Que siempre el dinero sea un elemento simplemente de intercambio y no sea un elemento de discordia, donde las parejas se pelean, las familias se pelean con los hijos con los padres, en la iglesia se pelean por la plata. Que sea un elemento facilitador, no un elemento de discordia y de peleas. Pensá que si tal vez vos y yo no nos ha ido bien en algunas cuestiones porque puede ser que no seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, resulta que el hermano o la familia que gana 500.000 pesos, le rinde más la plata que el que gana 10 millones, 5 millones, 2 millones. Y Dios prospera, Dios da abundancia cuando somos ordenados. Cuando nosotros nos sentamos, calculamos, sin sacar la fe de por medio. Pero no nos vayamos todos con la fe y no seamos prudentes. Ni seamos tan prudentes que dejemos al lado la fe. Como creyentes debemos contribuir a la obra, a las finanzas, que el Señor nos enseñe en esto. Y si vamos a poder enseñar más principios, así será. Para que todos aprendamos. Aquí nadie está juzgando a nadie, al contrario. Siempre decimos, me miro a mí primero. Para que como iglesia humildemente aprendamos de esto. Porque el Señor nos ha dado todo, se entregó a sí mismo, el Señor no se entregó en parte. Jesucristo no dijo, bueno, los amo, pero no, yo los amo, y se entregó y fue hasta las últimas consecuencias. Así tenemos que ser nosotros en nuestra vida y ser buenos mayordomos del Señor, buenos administradores de lo que Él nos dio y que no nos pertenece. Porque así como Él nos da, nos puede quitar, hermanos, también.